dando a los españoles de este lado del hemisferio, como dice la Constitución de 1812, por cierto, la precursora de las independencias, cuyo segundo centenario se celebra a lo largo y ancho del continente este año, por cierto, con poca presencia de la que con tanta generosidad y cariño llamáis la Madre Patria. Y quiero agradecer también a la Fundación Internacional por la Libertad el que me haya pedido dedicar unas palabras no solo a la sociedad bonaerense, sino también a la sociedad argentina. Lo dice un español con una abuela nacida en La Habana, con un bisabuelo enterrado en la necrópolis de Colón, y que tiene muy en cuenta que no puede explicar su existencia como español sin recorrer Latinoamérica, sin admirarla, sin aprender de ella. Gerardo es el alma mater de muchas iniciativas en favor de la libertad y en favor del vínculo atlántico y del vínculo latinoamericano. Es un auténtico luchador por la libertad y es una persona generosa a la que le puedes encontrar hoy aquí en Buenos Aires, la semana pasada en Madrid, mañana en Miami con nuestro querido Nobel Mario Vargas Llosa, y siempre defendiendo a referencias de gobierno que no solo con las palabras, sino con los hechos han garantizado y defendido la libertad. Y dentro de esas referencias, sin duda, está la de mi admirado y amigo Mauricio Macri. Porque gracias a él, después de muchas décadas en las que parecía que no había una alternativa a los gobiernos de una de las tierras más ricas de todo el planeta, a nivel agrícola, a nivel minero, a nivel de hidrocarburos, a nivel de turismo, a nivel de campo, a nivel de ganadería, a nivel de turismo, necesitaba una buena gestión, y una buena gestión de una persona que ya había aportado como empresario y también como líder social una buena gestión a los proyectos que había emprendido. Por eso, para mí ha sido una referencia. He tenido la suerte de irle conociendo en iniciativas y en proyectos siempre en favor de la libertad. Yo recuerdo cuando trabajaba en un proyecto en la Universidad de Georgetown, el Latin American Board, que uno de los empresarios que amable y generosamente pagaba becas a jóvenes latinoamericanos sin recursos para aprender sobre la institucionalización, que era el primer pilar para la prosperidad de sus países, el capítulo argentino lo lideraba Mauricio Macri. Pero unos años después, ya como jefe de gobierno de Buenos Aires, en otra iniciativa también desde Washington, en la Johns Hopkins, para hablar de las cuencas atlánticas que nos llevó a Sao Paulo, a República Dominicana, a Angola, a Sudáfrica, por supuesto también a Bruselas, a Portugal, a España, a Estados Unidos, a Canadá. En alguna de esas citas también estaba ya un político muy importante y con una carrera por delante muy importante también, como era Mauricio Macri. Y ahora que hay algunos que parece que temen ese legado y temen también que se siga expandiendo, quiero decirte, querido Mauricio, que tienes todo mi apoyo y toda mi admiración contra las infamias y las campañas de desprestigio que no van a tener éxito, porque los argentinos saben muy bien lo que hiciste por esa tierra y lo que seguirás haciendo si así lo quieres. Y nos trae aquí la Fundación casi una copa de fin de año, o copa de Navidad, aunque ahora no está muy de moda reivindicar la Navidad, después de unos meses muy complicados, después de unos meses en los que hemos perdido a demasiados compatriotas, a demasiados amigos, por culpa de este maldito virus. Y por eso lo primero que os quiero decir es que lamento no haber venido antes por culpa de la pandemia, porque estaba previsto que nos pudiéramos ver aquí en Buenos Aires para reivindicar el proyecto que queremos desde el Partido Popular, desde que soy presidente en el año 2018, que es ensanchar ese vínculo atlántico y esos lazos con Latinoamérica. Se nos ha ido cruzando elecciones generales en España en el año 19-2, elecciones autonómicas, luego la pandemia, pero tenía muchas ganas de volver a venir aquí a Argentina, aunque he venido 2 veces con mi familia, 6 veces de trabajo, pero no como presidente del Partido Popular, porque para nosotros es fundamental que se ponga como ejemplo lo que está pasando en Latinoamérica, lo bueno y lo malo. Cuando se gestionó bien, cuando ahora se debería gestionar mejor. Es verdad que hemos coincidido en otros momentos, como la toma de posesión de Iván Duque en Bogotá, la toma de posesión de nuestro amigo Guillermo Lasso en Quito, pero era importante venir al Cono Sur. Hoy estaré en Buenos Aires, mañana viajo a Montevideo, a Uruguay, a ver a nuestro también amigo Luis Alberto Lacalle. Pasado mañana estaré en Asunción, también con el presidente Mario Abdo. Y el viernes estaré en Chile, con el presidente Piñera, que también está sufriendo una campaña de desprestigio después de 2 mandatos
muy importantes. Pero hoy, en esta ciudad, que es parte imprescindible de la cartografía de la política y de la cultura en español, porque me hacía unas notas en el avión recordando que hace ya más de un siglo, en las primeras palabras de su estancia primera en Buenos Aires, el gran Ortega y Gasset, en un inusual arranque de humildad por parte de un intelectual, en el 1916 dijo: vengo aquí a Buenos Aires a aprender mucho más que a enseñar. Es verdad que en ese año 1916 Ortega se encontró con un país en el que encontraba paz, dinero y otro estado de ánimo, del que carecíamos en España en esa época. Hasta tal punto quedó deslumbrado el filósofo que llegó a decir que había sido mejor entendido y mejor sentido en la Argentina que en su propia España, y que este pueblo, hijo de España, es más perspicaz, más curioso y más capaz de emocionarse que el metropolitano. Es evidente que Ortega fue al menos tan bien tratado como lo he sido yo hoy. Esta mañana he estado en la jefatura de gobierno con Horacio Rodríguez Larreta. Hoy he estado también almorzando, comiendo con el presidente del PRO, la presidenta Patricia Bullrich, pero también el líder del Partido Radical, Alfredo Cornejo, también el líder de los peronistas republicanos, Miguel Pichetto, y a Ricardo López Murphy, que forma parte de ese gran proyecto de Juntos por el Cambio, del que tantas caras conocidas veo aquí y del que tantas buenas vibraciones y esperanza me llevo. Además, en esa época en la que Ortega se deslumbraba en Buenos Aires, tengo que recordar esas palabras del gaucho Martín Fierro, cuando aconsejaba que es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. Yo creo que esas cosas buenas son las que nos tienen que traer la buena política. Porque si seguimos esas palabras del genial personaje de la cultura argentina, o si seguimos esa búsqueda casi hasta el fin del mundo, como decía el Papa Francisco, de su tierra natal, lo que nos tiene que llevar aquí es aprender buenas cosas. Porque aquí se han visto que las buenas cosas traen buenos resultados y las malas políticas han traído muy malos resultados. Y lo mismo ha pasado en el conjunto de la región, con unos lazos que tenemos que fortalecer en este Buenos Aires en los que García Lorca, por ejemplo, en los años 30, representaba Bodas de Sangre en el Teatro Avenida, no tan lejos de aquí. O una ciudad en la que Victoria Ocampo también recibía a los intelectuales de la generación del 27, a los mismos años en los que aceptaba a que Le Corbusier terminara inspirando el plan director de esta gran ciudad allá en el 38. Una ciudad que ha abierto los brazos a exiliados de España como Francisco Ayala o Alberti, o María Teresa León o Margarita Xirgu, en la que en 1947 falleció el gran catalán Francesc Cambó, o en la que en el Teatro Colón sigue pasando todo lo bueno que se hacía desde España. Porque desde hace más de un siglo Buenos Aires es una visita imprescindible para todo intelectual español, también para todo político que se precie. Y a través de editoriales como Losada o La Sudamericana se alimentó la cultura en España cuando allá no se podía publicar libremente. También hemos sido hermanos cuando hemos padecido dictaduras militares o cuando todavía defendemos nuestra integridad territorial con algún vestigio colonial en ambas naciones, o cuando ambos gobiernos nacionales se han tenido que enfrentar a una pandemia global como la del COVID. Además, lo que tengo que decir es que nosotros, como vosotros me han contado, también seguimos exigiendo una gestión eficaz de esta pandemia en la que no se tenga que elegir entre libertad y seguridad, porque si algo se ha demostrado es que la salud y el empleo tienen que ir juntos, y elegir la salud o el empleo es como elegir respirar o comer. Al final, alguien acaba muriendo, o bien por no respirar de forma inmediata o no comer después. Esto es lo que han defendido nuestros gobiernos y lo que la izquierda parece aún no entender aquí. En definitiva, los españoles vivimos, como aquí, una grave crisis económica. Por la pandemia, sí, pero también las malas políticas. Aquí se ven inflaciones por encima del 50%, lo cual es muy grave. En España tenemos tasas de inflación que no se habían visto en los últimos 30 años. La energía multiplicada por un 300%. El Producto Interior Bruto que se ha desplomado más que desde la Guerra Civil, el país en el que más se ha desplomado de todo el mundo desarrollado. O las tasas de desempleo más altas de toda la Unión Europea por primera vez en nuestra historia. Por eso pedimos estadistas, gobiernos que no estén pensando en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Hay alguno aquí y allá que ni siquiera piensa en las próximas elecciones, sino en la próxima encuesta. Afortunadamente, las elecciones, el paso,
ha abierto una nueva esperanza. Y se ha visto que la debacle para los Fernández y para los Kirchner, con la voluntad reformista y la unidad de la oposición en un proyecto alternativo, moderado y centrado, puede que nos traigan, estoy convencido que nos traigan, como máximo en 2 años, un cambio de ciclo para este país maravilloso. El viento de cambio sopla fuerte en esa tierra, como también sopla en vuestra querida España. He querido empezar esta gira tan intensa por Buenos Aires porque pienso que aquí sois un observatorio privilegiado de lo que está pasando en la región. Y es verdad que en otros países no están soplando estos vientos de cambio. Se ha visto en Perú, se ha visto en Bolivia, se acaba de ver en Honduras y, por supuesto, se sigue viendo en esas dictaduras venezolanas, cubana y nicaragüense, como se ha podido observar, por ejemplo, en el aplastamiento de la oposición democrática en las últimas elecciones de Ortega, en el aplastamiento de los manifestantes pacíficos contra el gobierno de Díaz-Canel. Yo el otro día estuve con Junior García, recién llegado a España, ante la represión que se le avecinaba, o, por supuesto, en esa cleptocracia narcoterrorista en la que ha devenido la dictadura chavista ahora con Maduro a la cabeza. No hay más que leer el informe de Michelle Bachelet de la ONU para ver los miles de asesinatos sumarios, para ver los millones de exiliados y para ver las violaciones y torturas que se siguen produciendo a los presos políticos. Por eso, una de las cuestiones que he venido a plantear y que le he trasladado a los representantes políticos de nuestra alianza de partidos es una alianza por la libertad. Cuando parece que nuestros adversarios se organizan en el Grupo de Puebla, cuando tengo que observar como español cómo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero recorre tantos países defendiendo y blanqueando dictaduras y planteando alternativas no democráticas o al menos no de defensa de la libertad en los próximos comicios en países de la región, creo que se hace más imprescindible que nunca que nos unamos, los que sí defendemos la democracia y la libertad. Por eso, en esta alianza por la libertad, tengo que recordar que no es una cuestión de siglas o de partidos, porque yo estoy orgulloso de ser español y en la democracia española presidentes como Mariano Rajoy, como José María Aznar, pero también como Felipe González, siempre han defendido esa alianza por la libertad y lo siguen haciendo, liderando iniciativas con fundaciones, con exmandatarios y con presidentes en el cargo. Y hoy tengo que hablar, ya que hablamos de Rodríguez Zapatero, tengo que hasta pedir perdón a los argentinos porque se haya puesto a perpetrar un libro sobre Borges. Afortunadamente la figura de Borges es gigante y si soportó en vida la miopía del Comité Nobel, también va a soportar en vida que se intenten apropiar de él en el ataque a las ideas de la libertad. Pero fijaos, aquellos populistas, decía el presidente Macri, que aquí habéis sido avanzados en la incorporación del populismo hace ya muchas décadas, esos populistas que utilizan la democracia para llegar al poder, pero luego se infiltran en las instituciones para debilitarlas, para reescribir las constituciones y para perpetuarse en el poder, no se les puede combatir con más populismo, ni con más extremismo. Nosotros pensamos que combatirlo con radicalidad produce un incendio mayor y intentar aplacar las revoluciones izquierdistas con políticas populistas que prometen el cielo o soluciones fáciles a problemas complejos tienden a agudizar esas tensiones. Por eso tenemos que ser una alianza de proyectos políticos centrados, moderados y reformistas frente a la tentación de responder con más ira o con más rencor. Es verdad que tenemos que ser firmes a la hora de defender nuestros valores y nuestros principios. Y lo tenemos que hacer en torno a los 5 pilares fundamentales que han hecho avanzar a la humanidad. Los 5 principios liberal-conservadores que desde Adam Smith o desde Hayek o desde Popper, citando, por ejemplo, la obra de la llamada de la tribu del gran Mario Vargas Llosa o Jean-François Revel o el propio Ortega, han venido jalonando proyectos políticos de muchos partidos, de muchas latitudes y en muchos momentos, pero siempre con el resultado de políticas de libertad, de prosperidad y de avance para las sociedades. El primer principio es la democracia que no tiene atajos, que es la libertad para aquellas naciones que hoy, por ejemplo, hermanadas, celebramos el bicentenario, pero que tenemos que utilizar ese mestizaje en políticas de libertad sin revisionismos históricos,
sin leyendas negras. Yo también hoy reivindico la hispanidad como uno de los acontecimientos más importantes de la humanidad y fuera de esa división que algunos quieren alentar. Por ejemplo, a los procesos democráticos. Yo tengo que ver cómo la justicia, incluso aquí en Argentina, está intentando hacer procesos contra personalidades españolas que fueron claves en la transición, en ese abrazo entre los exiliados y los que venían de un régimen autoritario, en ese abrazo entre nuestros abuelos que no podemos deshacer los nietos. El segundo principio es el Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que tiene que ser una política al margen de la justicia y que tiene que ser una justicia independiente del poder político, que tiene que ser, además, unos proyectos de regeneración, de lucha contra la corrupción, de transparencia, en la que no se socave tampoco la libertad de prensa. En tercer lugar, un principio de libertad económica, de Estado de Derecho, sí, pero también de propiedad privada, de libre comercio y de una fiscalidad moderada, como la que se pide aquí en Argentina, la que pedimos también en España. O, por ejemplo, un proyecto de Estado del bienestar, en la que se pueda combatir la desigualdad y la pobreza, pero no con igualitarismo, sino con igualdad de oportunidades y con una economía saneada que permita recaudar más y que, por tanto, permita tener un estado del bienestar en la sanidad, en la educación o en el sistema de protección social y de pensiones. Y, por último, una política de seguridad, que es seguridad ciudadana, pero que también es seguridad y defensa exterior, que también es una seguridad jurídica o incluso un posicionamiento estratégico, la alianza de las democracias frente a los sistemas totalitarios. Por tanto, una alianza que pretende además estar en coordinación con las distintas agrupaciones de partidos internacionales como la OCDE, la UPLA, la IDC o la IDU, pero que consiga aglutinar esa iniciativa sin adolecer de una dispersión de la que claramente ya hemos visto que huyen nuestros adversarios ideológicos y políticos. Esto es lo que veníamos hoy a proponer, esto es lo que hay que ir construyendo. Creo que hay que volver a recuperar ese eje atlántico, ese eje de prosperidad y libertad. Y yo lo que creo es que en un momento en el que un marino genovés como Cristóbal Colón se recuerda que impulsó esta idea y que queriendo llegar a las Indias se topó con esa tierra maravillosa, pues vamos a intentar que nos topemos con buenos gobiernos, con buenos amigos, con buenos políticos en nuestra búsqueda de esa isla de libertad y de prosperidad. Yo creo que, como hacía referencia a Martín Fierro al principio, voy a hacer caso a otro de sus consejos, que es que nunca hay que hablar en demasía. Y yo no pretendo hacerlo. Pero sí que les agradezco mucho su atención y su contribución a través de fundaciones o proyectos políticos a las ideas que nos unen, que son más necesarias que nunca para nuestras naciones, para también nuestras sociedades, para las nuevas generaciones que están viendo el futuro con incertidumbre, pero que necesitan políticas y políticos que les den esperanzas y certezas. Muchas gracias por esa atención, muchas gracias por la labor que hace la Fundación y feliz año y feliz Navidad, que es lo que hoy también celebráis aquí.